Doctores de Reddit, ¿qué ha sido lo peor que han visto para un paciente que otro doctor pasó por alto? Mordedura de serpiente de cascabel. En un niño de 2 años. El paciente y su padre estaban en el campo cerca de un pequeño pueblo que está a varias horas de la gran ciudad más cercana, donde yo trabajo. El padre lleva al niño a la sala de emergencias de la pequeña ciudad con una evidente mordedura de serpiente. El médico dice, está bien, probablemente no se envenenó. No le da al paciente antiveneno que tenían en ese hospital, y en lugar de optar por enviarnos a la niña en helicóptero, la envía en ambulancia. Varias horas después la paciente se presenta en nuestro hospital codificando, y acabó muriendo. Probablemente no se envenenó. ¿Qué clase de estúpida idea es esa? Si un niño pequeño es mordido por una serpiente de cascabel, asumes que ha sido envenenado y lo tratas como si lo hubiera sido. Eso significa antiveneno, apoyo fisiológico, etc. Completamente absurdo. Por favor, dime que han demandado. Yo soy la paciente, pero es una historia importante para contar. Desde la edad de unos 17 años empiezo a tener dolores abdominales regulares todos los días y terribles problemas intestinales. Parece que ya no puedo comer mucho. Tengo diarrea y estreñimiento fluctuantes. La menstruación es cada vez más dolorosa. Empiezo a perder enormes cantidades de sangre a pesar de ser increíblemente pequeña, menos de 1,5 metros. Se podría pensar que cualquier médico que se precie podría darse cuenta de que se trata de un problema ginecológico. Pero mi médico, una mujer, por cierto, en ese momento insiste en que es ansiedad y dice que no se molestaría en hacer pruebas o tratar un problema ginecológico a menos que fuera mayor y tuviera problemas para concebir. Durante los años siguientes, los síntomas de mi intestino y mi útero se deterioran lentamente. Me llevan de un lado a otro del sistema, a docenas de especialistas diferentes. Me dicen que es solo estrés, ansiedad, que si estás embarazada, todas las mujeres tienen menstruaciones dolorosas, es solo estreñimiento, toma este producto de venta libre, etc., etc. Mientras tanto, mi función intestinal se detiene lentamente. Una prueba de intestino funcional tardó 6 horas en pasar un sándwich de huevo cuando debería haber tardado 90 minutos. Solo pesaba 40 kilogramos. Se pone tan mal que incluso empiezo a perder el control de los intestinos. Ningún tratamiento parece funcionar. Tenía 24 años y no podía trabajar porque literalmente me cagaba en los pantalones sin control. Los médicos sugieren que quizás debería buscar terapia y sugieren que podría estar exagerando. De todos modos, un día acudo a un nuevo médico de cabecera para que me haga unas pruebas regulares de salud sexual, pero me hacen una prueba de Papa Nicolau anormal. Al cabo de 2 semanas, me hacen una laparoscopia exploratoria para descartar un cáncer de cuello de útero y descubren que estoy absolutamente plagada de endometriosis. En mi intestino. En mi cuello uterino. En mi perineo. En algunos ligamentos. Un quiste ovárico del tamaño de una pelota de tenis. Incluso estaba en mi vesícula biliar. Con excisiones más tratamiento recuperé mi función intestinal en 3 meses. Nunca podré tener hijos. Si esa mujer cuando tenía 17 años hubiera hecho su maldito trabajo, no habría perdido 7 años de mi vida, mi vesícula biliar, mi fertilidad y mi salud mental. Durante mi residencia tuvimos a una señora de unos 60 años que se estaba volviendo progresivamente más olvidadiza, simplemente declinando en general y siendo cada vez menos capaz de cuidar de sí misma. Había acudido a su médico de cabecera, que le diagnosticó demencia. Y vio a un neurólogo que estuvo de acuerdo. Ella no fue capaz de proporcionar una historia exacta. Después de hablar con su familia y amigos, se hizo evidente que sus síntomas progresaban con una rapidez inusitada. Recuerdo haber visto el punto en el que el nuevo crecimiento de su pelo se unía a su tinte rojo brillante y también sus uñas crecidas con esmalte rosa intenso, pensando, vaya, realmente no hacía mucho tiempo que no solo se cuidaba, sino que iba a arreglarse el pelo y las uñas. La señora que tenía delante estaba muy lejos de eso. El neurólogo con el que me estaba formando la reconoció, la ingresó y le hizo todas las pruebas, incluida la punción lumbar. Los análisis mostraron finalmente la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, vacas locas, para la que desgraciadamente no hay tratamiento. Murió unos meses más tarde, pero al menos pudimos preparar a su familia para que supiera que iba a seguir empeorando y así poder hacer los preparativos necesarios. Una situación realmente triste. Así es tristemente como mi abuela falleció hace como 15 años.
Un minuto era mi abuela y al siguiente era alguien que ninguno de nosotros reconocía. Una locura de enfermedad. Puso el cable del marcapasos en la arteria subclavia, y a través de la válvula aórtica en el ventrículo izquierdo. El enfoque correcto es vena subclavia a ventrículo derecho. Y luego no se dio cuenta durante más de un año. Vi a la paciente, una mujer de 25 años que no necesitaba el marcapasos en primer lugar, cuando tenía una insuficiencia cardíaca congestiva porque el cable del marcapasos había destruido la válvula. Un cirujano y yo tuvimos que operar para quitar el marcapasos y el cable. Y luego sustituir la válvula aórtica. Totalmente inexcusable. Bueno, el 50% de los médicos están por debajo de la media, pero todo el mundo piensa que el suyo está en el 10% superior. No soy médico, sino enfermera. Esto me pasó, pero no es tan grave como la mayoría de las historias aquí. Cuando estaba en la universidad, llegué a no poder tragar. Comenzó con dificultad para tragar, progresó hasta que tuve que tragar bocados de comida varias veces / regurgitarla, y luego llegó a que todo lo que podía tragar eran caldos y puré de patatas sin trozos. Fui al médico varias veces y siempre me dijeron que era reflujo ácido y parte de mi trastorno de ansiedad. Perdí 30 libras, solo tenía 120 cuando empezó esto, y en general me sentía miserable. Finalmente, mi abuela se cansó de verme enferma todo el tiempo, así que llamó ella misma al gastroenterólogo. Le dijeron que necesitaba una remisión, pero ella le explicó la situación y me llevaron al día siguiente. Me hicieron una endoscopia y mi esófago estaba ocluido en un 95% en el esfínter gastroesofágico. Por alguna razón, algunas de las notas de mis médicos de cabecera terminaron en mi papeleo de alta, supongo que tuvieron que ponerse en contacto con ella para obtener mi información, y ella les había dicho que era el reflujo ácido y, básicamente, yo estaba siendo demasiado dramática. Dijo que no les recomendaba que hicieran el procedimiento. No hace falta decir que cambié de médico. Que se joda esa perra. No fue un año divertido. No es un médico, pero tuve un dentista de medio pelo. Fui a la consulta del dentista durante varios años, y me dijeron repetidamente que me pusiera aparatos y que me sacaran las muelas del juicio. Ambas cosas suponen un problema, ya que me gano la vida tocando la trompeta, y actuar a un nivel profesional es difícil o imposible con aparatos, y sacarme las muelas del juicio me dejaría sin trabajo durante al menos un mes durante la recuperación. El dentista me dijo esto repetidamente, durante cada visita. Decidí pedir una segunda opinión sobre las muelas del juicio, así que fui a un cirujano oral para que me examinara. Hicieron radiografías y miraron los registros de mi dentista. Luego la conversación. Cirujano oral. Según su historial, tiene mucho dolor en las muelas del juicio. Yo. No. En absoluto. Nunca lo he tenido. Cirujano oral. Así que voy a suponer que su dentista habitual también ha falsificado el resto de su historial, así que puedo dejar esta carpeta y hacer mi trabajo. A continuación, me explicó que, por la forma en que me salieron las muelas del juicio, están asentadas sobre un nervio que es casi imposible no cortar en el proceso de extracción, lo que me dejaría sin sensibilidad en la mitad inferior de la cara para el resto de mi vida. Como se puede imaginar, esto también sería un problema importante, dada mi carrera. Me han aconsejado que si no me duelen, no me preocupe por ellos. Sin embargo, tengo que extraer un diente adyacente a una de mis muelas del juicio, algo que mi dentista habitual ignoró por completo cuando le pregunté al respecto. Nunca volví a mi dentista habitual, y pronto empezaré con uno nuevo.